Un gusto de saludarlos y en esta ocasión vamos a seguir avanzando con un tesoro más de los tantos que hay dentro de este sagrado libro. Por eso esta serie, Los Grandes Tesoros de la Biblia, tiene tanto para mostrarnos, sin embargo no nos da el tiempo para hablar de todos los tesoros que hay aquí. Sin embargo, hemos tratado de hacer una selección de los temas o de los tesoros más impactantes que hay dentro de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con la salud física. Hemos hablado mucho sobre la salud espiritual, pero no le hemos dedicado tiempo a hablar acerca de la salud física y lo que la Biblia enseña acerca de cómo lograr eso tan valioso que es tener buena salud. Claro, Dios es un Dios que se explaya no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte física, porque Él es nuestro creador, es quien nos ha dado este cuerpo, y Él quiere que tengamos salud y que sepamos cuáles son las instrucciones que nos ha dejado aquí para aprenderlas y ponerlas en práctica. Vamos a orar como siempre. Nuestro Dios, gracias te damos por encontrarnos nuevamente para seguir estudiando tu palabra. Pedimos que nos des entendimiento y nos muestres a través de este libro sagrado algunas de las tantas enseñanzas que hay allí acerca de cómo tener buena salud y de esa manera lograr la felicidad que también se consigue cuando tenemos buena salud. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, hay muchísimos cristianos que sostienen que lo más importante es tener salud espiritual y descuidan el poner en práctica las enseñanzas que tienen que ver con la salud física también. No deja de ser esto otra trampa del enemigo para que nosotros no tratemos este templo del Espíritu Santo, como dice San Pablo, en la manera correcta. Y ustedes saben que cuando no nos preocupamos por la salud física, eso naturalmente tiene sus repercusiones en la vida espiritual, porque si nuestro organismo no está funcionando correctamente porque no lo tratamos como corresponde, entonces la parte espiritual se debilita, nuestro cerebro no funciona correctamente y dejamos de entender la palabra de Dios, que es lo que el diablo quiere. Quiere obnubilar nuestra mente, quiere oscurecerla a través de un trato incorrecto de nuestros órganos, comiendo cualquier cosa y bebiendo cualquier cosa, a fin de que nuestro cerebro se enturbie y no podamos comprender las cosas sagradas. Espero que ustedes puedan entender a lo que quiero llegar. De paso, la primera tentación en este mundo tuvo que ver con el apetito. Recordarán, ¿no es cierto?, lo que pasó con Adán y Eva en el jardín del Edén. El diablo es muy astuto. Trata de introducir el pecado por medio de la boca. Muchas veces lo hace y muchas veces caemos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, es el primer texto que vamos a leer. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, San Pablo dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, o sea, limpio, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos que Dios a través de San Pablo pone las cosas en el lugar correcto, el espíritu, el alma y el cuerpo en el mismo nivel. Así como tenemos que cuidar la parte espiritual, debemos también cuidar nuestra alma, nuestro cuerpo. Por eso decía recién que es lamentable que muchos cristianos no le den importancia al cuerpo como se le da al espíritu, cuando en realidad aquí está puesto el cuerpo al mismo nivel que el espíritu y el alma. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20, que dice San Pablo además aquí en esta carta. 1 Corintios 6, versículos 19 y 20. Dice allí:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Qué importancia que le da el apóstol San Pablo aquí al cuerpo, que lo pone en primer lugar. Primero el cuerpo y luego el espíritu. Cuando la triste realidad nos muestra que mucha gente le da más importancia al espíritu, y hablo de cristianos, que al cuerpo. 1 Corintios 10, versículo 31, si vamos un poquito más adelante, allí San Pablo agrega: si pues coméis o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que, ya sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, todo debe ser hecho para la gloria de Dios. Vamos al capítulo 3 de 1 Corintios y el versículo 16 y 17. Allí dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, o sea, el cuerpo, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y quiero aclarar, amigos, que cuando San Pablo habla en estos términos tan limpios, tan santos, se está refiriendo a cristianos que han aceptado a Cristo en su corazón como su único Salvador. Cristianos que se apartan del mundo, se apartan de las contaminaciones del mundo, ya sea morales y físicas, y entonces al aceptar a Cristo en su corazón, ahora ese cuerpo pasa a ser morada de Dios, pasa a ser el templo de Dios. Aquel que no ha dado ese paso de aceptar a Jesús en su vida, pues todavía está en el proceso de que un día ese cuerpo llegue a ser el templo del Espíritu Santo. Pero una vez aceptado a Jesús, una vez arrepentidos, una vez que nos hemos entregado de lleno a Él, entonces este cuerpo pasa a ser, como dice San Pablo, templo del Espíritu Santo y debe ser tratado como tal, como un lugar sagrado, pues Dios es el que quiere habitar ahí, es el que está habitando en nuestro corazón. Vamos a ir a Levítico capítulo 11, al Antiguo Testamento. Ustedes saben, amigos, que la primera dieta que Dios le dio a nuestros primeros padres tenía que ver con una alimentación totalmente vegetariana. La carne se introduce mucho tiempo después, especialmente después del diluvio, cuando esta catástrofe universal destruyó la tierra totalmente y por lo tanto Dios le concede permiso al hombre de comer carne. Pero en Levítico capítulo 11, Dios le da a sus hijos instrucciones acerca de qué tipo de carnes podían comer, puesto que nuestro aparato digestivo no está hecho para el consumo de carnes. Por lo tanto, Dios escogió lo mejor de los animales que Él había creado para que no ocasionaran tanto daño en el organismo humano, e hizo una selección muy clara que vamos a leer en el libro de Levítico capítulo 11, versículo 13 en adelante. Allí dice: de entre los animales, todo lo que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. El 7 dice: también el cerdo, porque tiene pezuñas, y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Hablando de los peces, en el versículo 9 continúa diciendo: esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Y menciona a continuación algo que lo dejo de
tarea para ustedes, una serie de otros tipos de animales que Dios prohibió al hombre, no porque se le antojó, sino porque sabía que las carnes de esos animales no son nada buenas para nuestro cuerpo. Y sigue la lista de Levítico 11, pero quiero detenerme en algunos animales que son mucho más conocidos de los que menciona luego, donde hay aves y también animales que caminan sobre sus garras, como el león, como el puma, el gato, que también son animales que Dios no permitió al ser humano comer porque no son aptos para nuestro aparato digestivo. Allí se mencionan animales conocidos como la liebre, como el conejo y como el cerdo, el tan delicioso cerdo que a nadie le cae bien. De alguna manera nos hace mal por un lado o por el otro. Incluso el cerdo, al ser un animal que come cualquier cosa, obviamente, esa carne contaminada y llena de grasa por otro lado, trae serios trastornos a nuestro aparato digestivo, aparte de enfermedades. Ya Dios lo había dicho aquí, no lo coman porque no es un animal bueno para su cuerpo. La ciencia lo ha comprobado no solo con el cerdo, sino con los demás animales que menciona Levítico 11, que por alguna razón no son buenos para nuestro organismo. Claro, los comemos y después pagamos las consecuencias. Y si estamos enfermos, le decimos a Dios, ¡ay, Señor, ¿por qué estoy enfermo? Sáname, cúrame. Cuando estamos desobedeciendo a sus instrucciones. Ahora hay muchas personas estudiosas de la palabra de Dios que dicen, bueno, eso del cerdo y de los animales inmundos, eso era de antes, del tiempo de Moisés, eso era para los judíos. Y usan algunos textos mal interpretados o sacados de contexto para sostener esa enseñanza de que hoy no debemos regirnos por lo que dice Moisés en Levítico capítulo 11. Sin embargo, amigos, yo creo que estos animales que no reúnen las condiciones normales de otras carnes que sí podemos comer, son dañinos, y Dios sabe por qué son dañinos, porque los creó, y si los introducimos en nuestro organismo, vivamos en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, igualmente nos va a hacer mal. Quiero leer un texto que se suele usar para defender la idea de que hoy no estamos sujetos a lo que dice Dios en el Antiguo Testamento relacionado con los animales. Un texto muy usado por muchos cristianos, y yo sé que lo hacen sinceramente, sin conocer el contexto. Se encuentra en 1 Timoteo capítulo 4, versículos 1 al 5, y quiero que ustedes lo lean y podamos entender, luego de leerlo, qué es lo que San Pablo está queriendo decir aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos días, algunos apostatarán de la fe, o sea, negarán a Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Estos textos, si uno los lee fríamente sin buscar el contexto, sin usar el sentido común también, podría enseñarnos lo que muchos cristianos creen, de que ahora no es importante si comemos o no el cerdo u otros animales que son inmundos, que de paso en Levítico 11 establece claramente la diferencia cuando un animal es inmundo, es decir, impropio para nuestro cuerpo, y cuando no lo es. Y él dice que, Dios dice a través de Moisés que tiene que rumiar y tener pezuñas hendidas para que sea apto como alimento, pero si le falta una de esas dos características, ya no es apto para nuestro organismo, como lo es el cerdo, la liebre y otros muchos animales.